Ahora sí, en el uso pleno de la palabra, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Dolores Martínez. Bueno, muchas gracias, señor presidente. A ver, sé que hay un tema que se ha mencionado reiteradamente acá, que tiene que ver con el modo en que hemos discutido el presupuesto este año, sobre los más de 30 ministros, 30 funcionarios, entre ministros, secretarios de Estado, titulares de empresa pública, Banco Central de la República Argentina, la Oficina de Presupuesto del Congreso completo, y mucho de eso hay que decir y hay que aclarar, pedido justamente por nosotros mismos, por la oposición, como garantía para el debate que necesitábamos darnos. Y si es verdad que esto es bueno, pero creo que tenemos que reflexionar porque esto no puede llevarnos al engaño en la manera en que nosotros debatimos el presupuesto, pero también porque creo que hay que sincerarse que esto es lo mínimo que nosotros esperábamos del gobierno. Digo, estamos hablando de un gobierno que lleva dentro de su periodo de gestión 2 presupuestos reconducidos. Estamos hablando de un gobierno que solamente en lo que va del año lleva 2 cambios en los ministros de Economía. A un gobierno que nos ha dado, lamentablemente, sobradas muestras de que es incapaz de diseñar y de ejecutar un plan de gobierno. Así que yo creo que esto es lo mínimo que se podría hacer. Y sin embargo, pese a los esfuerzos que han sido notables del presidente de la Comisión de Presupuestos, del presidente del bloque oficialista, debo decir que no alcanzó y creo que podríamos mejorar porque en alguna medida todo este proceso ha sido bastante desprolijo. Yo lamento que nos íbamos enterando en el momento de quiénes eran los funcionarios que venían, y lo digo en el sentido no poniendo en cuestión la buena voluntad del presidente de la comisión, sino porque esto hacía que dificulte de alguna manera de la manera en que nosotros abordábamos la discusión. Y además, porque también hay que decirlo, no alcanzó porque mencionamos que esto es positivo, pero en el mismo proceso, en el proceso de este debate, hubo 4 ministros que renunciaron. O sea, venían al Congreso, informaban y después se iban. Entonces me parece que eso nos tiene que hacer reflexionar, que esto es un piso. Y así también tengo que decir que desde nuestro bloque Evolución Radical, cuando nosotros señalamos algunos errores, también traemos a este recinto, a estas comisiones, propuestas. Y lamento que no hayamos podido tratar un año más la propuesta de la diputada Carla Carrizo, que apunta justamente a que nosotros mejoremos la forma en que debatimos el presupuesto, que se haga por lo menos en 6 meses, como hacen los países serios, estudiando y analizando cada uno de los temas del presupuesto punto por punto. Me parece que este es el mecanismo que deberíamos implementar de ahora en más, y que lo que pasamos y ponemos y valoramos la presencia de estos funcionarios tiene que ser un piso de acá en adelante. ¿Y por qué lo digo? Porque está claro que el análisis, que el tratamiento del presupuesto requiere de mucha inteligencia y de mucha precisión en su estudio. Más cuando vemos, como señaló la Oficina de Presupuesto, que hay más de 50 artículos que no tendrían que estar en esta ley. Y no es solamente por una cuestión de técnica legislativa, sino porque justamente, como acabo de mencionar, requieren de un tratamiento y un estudio especial. Por ejemplo, ¿qué hacen acá en este presupuesto los blanqueos? ¿Por qué además deberíamos votar una norma de blanqueo para adquirir bienes inmuebles usados si no fuimos en este mismo Congreso ni siquiera capaces de poder votar una nueva ley de alquileres en todo lo que va del año? ¿Qué hacen en este presupuesto? Más condonaciones de deuda, más extensiones, la creación de nuevos fondos fiduciarios, como si no nos alcanzaran con los cientos que ya tenemos y sobre los cuales, hay que decirlo, no contamos con suficiente información. Por eso, señor presidente, nosotros en el artículo 49 vamos a pedir que se incluya un mecanismo que asegure la trazabilidad y la transparencia de estos fondos fiduciarios, y no vamos a acompañar la creación de los nuevos como el Fondo Tecnológico de Salud. También esto nos pasa con el tema del empleo público. La verdad que yo creo que el tema del empleo público no es solo el congelamiento, no es solamente ordenar las cuentas fiscales, es también repensar las funciones que tienen los empleados públicos en el Estado, porque lo que nosotros necesitamos es reconstruir un Estado que sea más ágil y que llegue mejor para dar las respuestas que necesita la Argentina. Ponemos la lupa también en este artículo, el artículo 6, porque por un lado se congela
la planta del Estado, pero por el otro lado se le faculta al jefe de gabinete a seguir realizando nombramientos. Nosotros queremos asegurarnos sobre la publicidad y sobre la transparencia de esa facultad. Otra cuestión, presidente, vemos lo mismo respecto a una política transversal que nos presenta el Gobierno respecto a lo que tiene que ver con ambiente sostenible y cambio climático. Ahí se ve la misma inconsistencia. Por un lado vemos que hay un aumento real de la partida de un 14%, pero el otro lado vemos que hay áreas muy importantes como la que tiene que ver con administración de parques nacionales que tienen una caída del 15,3%. O, por ejemplo, que en ese sentido el ministro de Ambiente repite anuncios para duplicar la superficie marina protegida, pero justamente por estas inconsistencias en el presupuesto vemos que no hay voluntad política para efectivamente hacerlo y terminan constituyendo básicamente estas áreas en áreas de papel. Por último, con esto voy a cerrar, señor presidente. Se habló acá, efectivamente todos somos iguales ante la ley, esta es una máxima de nuestra Constitución, pero no hay que hacer las cosas intempestivamente. Mire, lo que es el impuesto a la ganancia del Poder Judicial no es el único privilegio que hay en el Estado. Lamentablemente, nosotros desde la Fundación Argentina Porvenir hemos identificado más de 130 puntos donde la totalidad de los gastos en privilegio consumen el 2,8% del Producto Bruto Interno, casi el déficit total de Argentina y el monto que se va en subsidios energéticos. ¿Creemos de verdad que vamos a terminar con los privilegios de este modo? Nosotros no. Debemos y podemos trabajar más y mejor, dedicarnos a mejorar el funcionamiento del Estado, haciéndolo más equitativo. Por eso quiero destacar el trabajo de mi bloque, Evolución Radical, para seguir haciendo de la educación una inversión, apostando siempre a elevar el debate y asegurándonos que el servicio del Estado argentino que provee sea eficiente, transparencia, con innovación y equidad. Muchas gracias. Gracias, diputada Martínez.